Marlon trae un tema sorpresa, ¿no? Sí. El tigre está tirando curvas, slider y vaina, y no sabe por dónde que va a venir. Viene con un Dime, knockable, ¿qué un nudillo. es lo que trae? Dime, ¿qué es lo que Antes trae? de la crisis del COVID, yo decía que el casi seguro ganador de las elecciones en Estados Unidos era el presidente Donald Trump. O sea, obviamente después de la elección de Biden, cuando nos enteramos de que Biden le gana a Sanders, después de esa sorpresiva coalición entre todos los candidatos, casi todos los candidatos que todavía tenían posibilidades y que estaban creciendo en ese momento, cuando se da esa coalición de candidatos para apoyar a Biden y le ganan entonces, le dan un golpe fatal a Sanders. Desde ese momento yo entendía que el presidente Trump iba a ser reelecto en las elecciones de noviembre. Llega el COVID, se da una situación diferente y está en veremos, porque lo que pasaba es que yo entendía que Biden no tenía la posibilidad de colocarse en el polo opuesto y polarizar con Trump. Y si tú no polarizas electoralmente en una sociedad tan polarizante como es esta, ¿no? Y que lo vimos en el 2016, que si no estructuramos el comportamiento electoral de los americanos en un tono de polarización, no podemos entender los resultados del 2016. Que esa es la tesis de la antagonización de la Clau, que dice que, bueno, pero lo hace en el marco populista. Para que un populista pueda articular un discurso y una narrativa, necesariamente necesita antagonizar, o sea, necesita crear antagonismo, aunque sea de manera artificiosa. Continúe mal. Claro, y es una sociedad tan polarizada que los votos de Bernie en el 2016 se fueron en cierta medida al presidente Trump, ¿no? O sea, una sociedad muy polarizada que si no se hace una lectura adecuada, esto puede crear un efecto nocivo a las distintas candidaturas que pudiéramos estar viendo en un escenario post-crisis. Ahora, llegó la crisis y hay neblina y yo no me atrevería a decir ahora mismo quién es el potencial ganador de noviembre, aunque le podemos dar 2 o 3 semanas y aquí entonces tomar posturas en la Cuadra Talks y luego entonces ver qué pasa, incluso apostar cuarto. Yo quiero apostar ahí, ¿eh? Incluso apostar Tengo mi dinero. cuarto en Biden. Pero yo quería que evaluemos agresivo. la elección de Kamala Harris a la vicepresidencia de Biden. O sea, Bueno. ¿cómo ayuda la elección de Kamala a una victoria de Biden? Lo primero es Se pone interesante. Sí, súper interesante. Con Harris se pone interesante la cosa. Yo creo, y esto es muy importante, que el presidente Trump polariza por los dos. El presidente Trump polariza tanto que polariza por los dos. ¿Qué quiero decir con eso? Que Biden no ha necesitado articular un discurso para polarizar y ya el ambiente está polarizado. Y las estadísticas lo dicen. La mayoría de personas que son potenciales votantes de Biden están votando en contra de Trump. Trump polariza tanto el escenario político que moviliza a personas a votar por el otro candidato. Es decir, que cuando viene a ver, por primera vez, vamos a ver un escenario donde que el candidato se quede callado, que no haga mucha bulla, que no polarice, puede ser una estrategia suficiente para ganar unas elecciones, porque el candidato contrario es tan populista y polariza tanto que lleva a un conjunto de personas, un conjunto de electores a votar por el contrario, en este caso Biden. O sea, puede que suceda eso según estamos viendo los números, las estadísticas y el comportamiento del electorado. A pesar, o sea, y en añadidura a eso adicionalmente, Trump lo está haciendo muy bien, no le está yendo muy bien. Exacto, en los swing states no le está yendo muy bien, principalmente porque la crisis de COVID en esos estados no ha sido manejada de manera muy buena. En Florida, el gobernador DeSantis, que es uno de los hombres fuertes de Trump, ha hecho un desastre. Florida se está acabando. Entonces, creo que el hecho de que sea un hombre fuerte de Trump le puede caer a Trump ese asunto. Y si Trump pierde la Florida, perdió las elecciones.
Definitivamente. Yo lo había comentado eso anteriormente. Oye, es así de simple. Hace es 4 así de años me simple. parecía algo imposible, ¿eh? Yo le había comentado a Trump ustedes perdiera ante- Florida, luego de Sí. los pactos que tuvo con los cubanos allá. No, yo le había comentado anteriormente, señores, que en los swing states él estaba perdiendo, que eso decían las encuestas. Y eso ¿Pero en fue qué momento, Félix? en el comentario que Porque hicimos la semana pasada, porque si tú te pones a mirar los estados, por ejemplo, como Wisconsin, como Michigan y la misma Florida, bueno, Florida más o menos cambia, va democrático, va republicano de vez en cuando, pero Wisconsin y Michigan, y no recuerdo los otros, creo que Pensilvania también está en esa lista, Eso es lo más importante. eran estados que lo ganaba desde el 1990 el Partido Demócrata, y lo ganó Donald Trump en las Sí. elecciones del 16. Entonces, Sí. en las encuestas está perdiendo en esos estados. Y estamos hablando de que Trump lleva una ventaja pírrica en esos estados. O sea, que cuando ganó por muy poquito. Un poquito, Y- exactamente, Y muy, que- muy poco y- margen. Y que Florida en las últimas décadas, la diferencia entre republicanos y demócratas ha sido de aproximadamente un 2%. O sea, que tú te tiras un peo y eso cambia las elecciones en Florida. O sea, cambia hacia dónde va. O sea, que la mala gestión del COVID le ha quitado posibilidades electorales al presidente. Y por eso es que yo selecciono ese momento, ¿no? Como un momento que cambia la realidad electoral americana. Y por eso me parece que sigue habiendo neblina, porque hay que ver cómo sigue gestionando el presidente, no solamente lo que va de crisis sanitaria, pero lo que viene de crisis económica. Y hay unas ayudas que el presidente está moviendo, que eso pudiera estar ayudándole más cerca de la elección. Y no hemos tenido los debates. Sí, así que ese silencio de Biden tiene que irse, ¿no? Ese silencio eventualmente tendrá que Si él no desaparecer. debate, Yo si él tengo no una debate, pregunta creo para que, Julio que- ahí. que trae problemas. Mira, a mí. Julio, sí, porque tu comentario me parece muy interesante. Tú estás narrando una especie de implosión de la candidatura de Trump. Mi pregunta era básicamente, ¿pudiera darse eso en otra sociedad que no fuera la americana? Antes ¿Qué? que todo, tengo... Ajá. Julio Antes que Protron, todo- Julio Protron. No, yo no soy pro Trump. Antes que todo, tengo que clarificar que yo no estoy diciendo que yo creo que Biden va a ganar. Y aquí que la gente Pero ven acá. aquí que la gente Bueno, se tú quilla estás diciendo conmigo porque yo tiro un argumento. que Trump y después se va a vengo dejar con una perder. posición contraria, ¿no? O que Trump se va a ganar a sí mismo. No. básicamente. Yo no estoy diciendo que Biden va a ganar. Yo todavía voy a Trump. Sí. Y yo meto $500 a Trump cuando viene a ver. Pues lo vamos a tener que apostar. ¿Tú crees que Pero- Trump va a ganar pero- en serio, Julio? Sí, yo creo que Trump todavía puede ganar, porque es el que tiene la capacidad de hacerte movimientos rápidos. El Partido Republicano no va a ser capaz de ver los movimientos de Trump. Pero bueno, El tipo te va a hacer una cúcara mácara en septiembre, octubre y noviembre, y los demócratas no van a tener la capacidad de articular una respuesta a esos movimientos del presidente Trump. Entonces, yo sí todavía voy a Trump. Lo que yo estoy diciendo es que el escenario no es tan simple como parece, y que hay gente que está diciendo que Trump está ganado, y hay gente que está diciendo que Biden está ganado, y la gente está poniendo a Kamala Harris como que ella es una diosa. Coño, Kamala Harris tiene demasiada cola que le pisen. Demasiado. Kamala Harris tiene demasiada cola que le pisen. ¿Tiene tanta Empezando cola por- como Hillary? Empezando O sea, por el hecho de que llamó no, a Biden como Hillary no. racista, ¿no? Como Hillary no. Llamó a Biden. Kamala no está tan mala como Hillary. No, llamó el a Biden primer racista. debate. No, y está caliente con la comunidad afroamericana. Sí, Porque sí. cuando la tipa era fiscal, cuando la Pero tipa Yo era pensé, fiscal, yo pensé que esa fue la estrategia de Biden a elegirla. Porque no, pero puso como un ella, huevo. como ella puso un huevo. como ella es afroamericana, yo pensaba que él quería conseguir los votantes Ella es mitad afroamericanos. afroamericana, pero la tipa cuando era fiscal fue muy agresiva con estos asuntos de encarcelamiento por droga. Y uno de los problemas que más le duelen a la comunidad afroamericana es este asunto de que la policía viene y los mete presos por una bolsita de marihuana por varios años, cuando los blanquitos en las comunidades ricas consumen la misma cantidad de droga y no lo meten ni siquiera un año en la cárcel. Qué Y Kamala problema. Harris es parte del brazo operativo de este fenómeno social que se da en Estados Unidos. que se da el problema ahí de la presentación Y Trump de una lo realidad, sabe. de una realidad alternativa que comienza a tener un efecto político descomunal. Por ahí anda en redes sociales dos cosas que la derecha anda promoviendo. Lo primero es que Kamala no es negra. Digo, porque tiene una ascendencia Descendencia de la India, ¿no? india y Sí. Jamaica. No, Sí, eso- ella pero no es negra. Eso es mierda, porque aquí se usa la hipofiliación. Si tú eres mitad negro y otra cosa, usted es Tú negro. eres negro. Tú eres negro. Sí. Pero bueno, pero lo que estoy diciendo es que a pesar de que la sociedad te percibe de esa manera, hay una construcción de una realidad alternativa que
puede tener un efecto electoral. No sé si este relato específicamente de que Kamala no es negra ¿Cuál lo es la tendrá. segunda, Pero cuál es la el segunda segundo- cosa que vende la derecha? Sí, sí. Lo segundo que te están diciendo es que Kamala no puede ser vicepresidenta porque ella es de primera generación. Una estupidez absoluta. Lo que, Una estupidez absoluta. O sea, que ahí lo que quiero plantear aquí es que hay una construcción de realidades alternativas que no tienen sustento ni legal ni en ningún índole, pero que termina teniendo un efecto electoral. Espérate, antes que todo, nunca le respondí a Joel si esto puede suceder en otras sociedades. claro, No, yo creo que- disculpa, y específicamente en Latinoamérica, porque me parece que tenemos menos institucionalidad. No creo que esto pueda suceder en Latinoamérica. Yo creo que es un escenario. Y creo que pocas veces ha pasado en Estados Unidos. Hay que analizar la historia. Sí. Yo creo que este escenario, o sea, las elecciones del 2020 van a pasar la historia, sea quien sea que gane, ¿no? Tenemos que hablar de eso en O sea, los libros de historia. una hipotética sería algo así como, ¿te imaginas a Chávez haciendo una implosión, básicamente, en una especie de candidatura, ¿no? O sea, de tanto que habló, de tanto que polarizó, que causó que los grupos que estaban a favor de él, al final de cuentas, se echaran para atrás. O sea, eso nunca pasó, pero eso sería como una realidad Yo creo que alternativa Trump es una figura disruptiva y demasiado grande, ¿no? y es la antesala o bueno, la introducción de la política populista a los Estados Unidos. El tipo es un populista tremendo, ¿no? Populismo Pero a mí bueno. me parece que es 1A. súper válido el fenómeno de súper polarización, de ser tan polarizante. No, a ti te gusta el populismo, tú eres No, pero de la gente de la clavo y vaina. Corten eso, ¿ok? De la gente de Podemos y vaina. Que si estamos hablando de ser una figura tan polarizante, que te polarizas tú, evidentemente, y que polarizas al contrario, me parece que es válido hablar de ese fenómeno en Chávez, pero desde la izquierda. Es válido, me parece que sí, con la diferencia de que esa oposición al señor polarizador nunca se unificó en Venezuela. Todavía no se ha unificado en Venezuela. Sí, bueno, yo daba un caso hipotético, ¿no? Para que la Feliberto, ¿qué no tú nos crees? ataquen. Pero yo creo que incluso un socialdemócrata como Guaidó, ¿no? Que uno podría decir Sí. que va a tener muchísimas coincidencias ideológicas con el chavismo. Es un tipo que está en el otro extremo. O sea, porque la figura de Chávez sigue siendo un elemento que ultra polariza. No, Chávez es un polariza la sociedad. radical, es un radical. Sí, O sea, que yo diría que sí. Yo diría Una que figura Trump radical. y el fenómeno Chávez se parecen en ese sentido. Bueno, todo populista tiene rasgos parecidos, pero Feliberto, ¿tú crees que Kamala le suma o le resta la candidatura de Biden? Fluye, Feliberto. Yo asumí desde que yo vi la elección, yo dije, esto es una estrategia política para conseguir el voto afroamericano, una senadora que tiene cierta trayectoria política, porque Susan Rice estaba entre la que estaba sonando también para ser elegida, pero Susan Rice no tiene trayectoria política. Y se Yo mencionó, no sé si Kamala o Susan, cuál le resta más, pero la tipa no veo cómo le sumaría al La estrategia es conseguir el voto afroamericano. Los demócratas tienen ese reto. El mismo Bernie tenía ese reto también, que Bernie no conectaba tanto con los políticos afroamericanos. Los republicanos han históricamente conectado más. Entonces ese es el desafío que ellos tienen. Yo vi que la estrategia para sumarle. Pero vamos a ver, yo creo que hay que ver cómo va evolucionando la campaña y yo creo que un debate de Pence y Harris sería muy interesante de ver. Muy gracioso también, por cierto. Es ¿eh? muy gracioso. Mira, yo creo que Ellos no van a tocar, Eso ellos debería van a ser tocar. pay-per-view, ¿ok? Pago por ver. Pay-per-view. no, yo creo que Kamala se come a Pence. Eso le puede sumar 1 o 2 puntos. No, pero Kamala es dura en debate. ella es muy Y Biden lo sabe. y Biden lo sabe. Ella es muy dura. Es revisionista. Biden está por poner a Kamala a debatir con Trump y irse para su casa. Sería buena movida. Imagina, Te lo juro. Esa ¿Te lo sería- imaginas? la estrategia del siglo. La tipa es una leona y Biden es un tipo que no tiene alguna capacidad de debate. El tipo, Le falta un Red Bull, Biden. Oye, Trump, sí, en un potencial debate, se lo va a desayunar, se lo va a bajar con jugo de guayaba. Una vaina. De chinola, eso de es- chinola. No, de chinola. No, es que chinola tiene un contexto medio raro.